soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. El día de hoy entonces vamos a compartir la palabra de Año Nuevo y por tal motivo quiero invitarlos a que podamos leer alternativamente Hechos capítulo 20. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 hasta el 24. Vamos a leer juntos de manera alternativa. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración primeramente. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por estar con nosotros, como siempre lo has estado, compartiendo este primer culto del año 2026. Señor, en este momento queremos pedirte que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, abras nuestro corazón ante tu palabra, podamos recibir también una dirección para nuestra vida, pongamos nuestra atención en ti viviendo como siervos tuyos durante este nuevo año que comienza. Muchas gracias te damos por todo, pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que justamente será el versículo clave del año 2026. Leamos juntos y a una voz. Ya, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio. Mi padre fue corredor de atletismo en los años de su juventud. Según lo que escuchaba de quienes lo habían visto correr, era muy veloz, pero siempre salía segundo. Si bien clasificaba las competencias internacionales, no podía viajar por falta de recursos. El ganador tenía cubiertos todos los gastos, pero no así el que lo escoltaba. Recordando lo que había oído de mi padre, me propuse buscar su nombre en los registros del atletismo nacional. ¿Y saben qué? No encontré absolutamente nada. Y no es que él y los miembros de mi familia hayan mentido. Es que para el mundo, solo los vencedores son recordados, y apenas por un tiempo. Sin embargo, detrás de los campeones existe una infinidad de competidores que cruzan la línea de llegada con dedicación y esfuerzo, pero son olvidados. Los olvidados no son solo aquellos del ámbito deportivo que no obtuvieron el primer lugar. También los hay prácticamente en todas las disciplinas. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Los que se esfuerzan por entrenarse y correr las carreras del mundo
terminan cayendo en el olvido. Aún así, no pasa lo mismo con quienes nos esforzamos por correr la carrera de la fe. Porque por más que el mundo nos ignore o promueva nuestro olvido, permaneceremos en la memoria, en los registros y en el corazón de nuestro Dios. No importa en qué posición crucemos la línea de meta. A diferencia de las labores del mundo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin lugar a dudas, Pablo fue un gran corredor espiritual. Él no fue indolente en la carrera que el Señor le puso por delante. Siempre anheló llegar a la meta con gozo para la gloria del Padre Celestial y para la salvación de las almas. Hasta el final dio testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y lo hizo exitosamente. Corramos también nosotros esta fascinante carrera hasta terminar nuestro recorrido. No desmayemos, no tiremos la toalla. Pongamos nuestros ojos en el Señor que nos espera del otro lado de la línea de llegada para recompensarnos con su galardón eterno. Nuestra carrera no es por algún reconocimiento efímero del mundo, donde es premiado únicamente el que llega primero. En la carrera que corremos, todos ya somos vencedores junto con Cristo. Al igual que Pablo, esforcémonos por dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios para la salvación de los perdidos. Recordemos siempre que nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Amén. Durante su ministerio, por iniciativa y guía del Espíritu Santo, Pablo realizó 3 expediciones o viajes misioneros. En ellos llevó el Evangelio a distintas ciudades de Asia y Europa Oriental. Su anhelo era llegar aún más allá, pero fue arrestado y encarcelado en su tercer viaje, a regresar a Jerusalén. Finalmente fue transportado a Roma como prisionero para que compareciese ante las autoridades. Este cuarto viaje también fue programado por el Señor, quien lo llevó a la capital del imperio para que testificase el Evangelio. Sin embargo, Pablo ya no podría visitar nuevamente a los hermanos de las iglesias que había establecido. Él lo sabía mucho antes de su arresto. El Espíritu Santo se lo había revelado. Por eso, cuando finalizaba su tercer viaje misionero, llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les brindó un mensaje de despedida junto con un sentido testimonio. Pero no fue a verlos a su ciudad, sino que los citó en el puerto de Mileto mientras iba de regreso a Palestina. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Reunidos los ancianos, Pablo les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos». El apóstol repasó ante los ancianos de Éfeso su labor en medio de ellos. Y en sus palabras nos deja ver su entrega ejemplar, que nos enseña mucho sobre el trabajo de un auténtico y fiel obrero del Señor. Desde el inicio, y sin tomarse recesos, descansos o vacaciones, todo el tiempo, desde el primer día, Pablo se mantuvo atento y entregado a su misión. Su fidelidad y constancia se apoyaban en su clara identidad. Él se reconocía como un siervo de Dios. Por eso perseveró en vivir sirviendo al Señor. Todo lo que hacía, lo hacía como para el Señor. Por eso buscaba dar lo mejor de sí mismo, trabajando con excelencia y con completa dedicación, sin calcular sus propios beneficios, sin pensar más en sí mismo. Su alegría era cumplir con la labor que su amo le había encargado hasta el final, reconociendo que su razón de ser era vivir para servir a su Señor, sin esperar retribuciones
aplausos o reconocimientos. Su única recompensa era concluir la tarea que se le asignó. Él consideraba que no cumplir con lo que se le había solicitado era un comportamiento desleal y sobre todo era un gran pecado contra Dios. Por eso Pablo era diligente en su servicio al Señor y lo hacía con toda humildad, no con arrogancia, no por compromiso o sintiéndose forzado, sino voluntariamente, sin esperar ser servido o respetado, sin pretender ser honrado, sino humillándose y disponiéndose a servir a los otros con amor. Pablo había desarrollado la cualidad más excelente y madura de un creyente. ¿Saben cuál es? La humildad. Él seguía el ejemplo del Señor Jesús que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La gente del mundo y también muchos cristianos de hoy desean ser reconocidos y respetados antes que ponerse al servicio de los otros. Quieren ser vistos como grandes, no quieren humillarse, no quieren ceder, no quieren dar el brazo a torcer, ni renunciar a sí mismos, a sus deseos, a sus metas, a sus opiniones, a su imagen. No quieren perder nada. Cuando es tiempo de servir a otros, miran para otro lado. Y a causa de la rivalidad promovida por el orgullo, surgen varios conflictos y problemas. Pero Jesús nos dice: los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo también nos insta diciéndonos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo sirvió al Señor con toda humildad, pero también lo hizo con muchas lágrimas, lágrimas que brotaban de sus ojos al ver a quienes se perdían por ignorar la salvación de Jesús, lágrimas ante quienes se apartaban del camino de la fe, lágrimas ante las injusticias, acechanzas y maltratos continuos por parte de los opositores del Evangelio. Lágrimas por la dureza del corazón de los hombres. Sus lágrimas no eran de autocompasión, lamentándose por las pérdidas materiales. Sus lágrimas no eran por la tristeza humana al sentirse frustrado en las metas terrenales. Sus lágrimas eran lágrimas de amor. Amor a Dios, amor a las almas. A pesar de las adversidades, Pablo se mantuvo constante en su trabajo espiritual. Por eso les mencionó a los ancianos cuánto se había sacrificado por el Señor. Y además les dijo cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. No hubo quien lograra interrumpir la labor del apóstol. Nada frenó su avance, ni lo limitó ni condicionó en revelar la plenitud del Evangelio. A pesar de las amenazas recibidas, anunció y enseñó públicamente y por las casas, a gentiles, a judíos. Proclamó el Evangelio ante las multitudes, pero además compartió estudios bíblicos personales y cursos, como en la Academia de Tirano. Asimismo, llevó la palabra al seno de los hogares que visitaba. Pablo no se quedaba quieto. Pablo no se quedaba callado. Les predicaba y compartía el Evangelio a todos, sin distinción.
¿Y qué era lo que testificaba? Testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es uno de los conceptos más devaluados en la iglesia de hoy, entre los cristianos de hoy. Mientras que la fe, mal entendida, está muy sobrevaluada. A la gente no les atrae mucho que se les inste a arrepentirse, a buscar humildemente el perdón del Señor, a anhelar la santidad, a luchar espiritualmente contra su pecado. Pero le encanta escuchar que todo es posible al que tiene fe. Fe para ser libre de los conflictos financieros, las enfermedades, las preocupaciones, las necesidades terrenales. Fe como un esfuerzo propio para obtener buenas energías que le permita lograr todo lo que se propone. Pero lamentablemente la gente no pone atención en la fe en Jesús que lleva a la vida eterna. La fe en Cristo para salvación va de la mano con el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. No hay fe auténtica sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene sentido solo si hay fe en Jesús. Esto es lo que Pablo predicaba. Pedro también proclamó ante las multitudes: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mismo Pablo también exclamó: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que en él es justificado todo aquel que cree. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. La entrega de Pablo contrasta con la vida de muchos cristianos, con muchos de nosotros, los cristianos de estos días. Por eso sus acciones nos desafían y nos llevan a examinar nuestro comportamiento ante el Señor. Su inquebrantable constancia se contrapone con nuestros altibajos y con el deseo de tomarnos vacaciones de la fe de tanto en tanto. Mientras Pablo servía al Señor todo el tiempo, desde el primer día, hay muchos que quieren evitar el servicio en la iglesia, tomarse un descanso, ser solo espectadores. Mientras Pablo servía voluntariamente al Señor con toda humildad y amor, muchos esperamos ser reconocidos y servidos, y necesitamos ser forzados a reconocer nuestro carácter de siervos. Mientras Pablo derramaba lágrimas por quienes estaban lejos de Jesús, y esto lo impulsaba a continuar la misión, hoy muchos son dominados por sus tristezas terrenales y terminan deprimidos y renegando de la obra de Dios. Mientras Pablo predicaba arrepentimiento para con Dios y fe en Jesús, muchos hoy solo predican prosperidad material y autoestima personal. Al igual que Pablo, conmovidos por la salvación de nuestro Señor Jesús, en este nuevo año que comienza, propongámonos ser constantes en conocerle y obedecerle. Que tengamos presentes que somos sus siervos. Por lo tanto, que nuestro gozo esté en vivir para Él, sirviendo a las almas con toda humildad, amor y con muchas lágrimas. Que en este nuevo año anunciemos y enseñemos el Evangelio de Cristo, predicando arrepentimiento y fe para la salvación de quienes crean en Él. Y que al finalizar el año, al igual que Pablo en su reporte, estemos llenos de maravillosas experiencias por nuestra labor en el Señor, según la guía del Espíritu Santo, para la salvación de las almas y para la gloria de nuestro Señor. Amén. Así que Pablo fue un constante y fiel siervo del Señor, llevando su identidad con toda humildad y muchas lágrimas, anunciando y enseñando la palabra de Dios en público y por las casas a todos, a pesar de las adversidades, predicando arrepentimiento y fe para salvación a todo aquel que crea en Jesús. Los ancianos de Éfeso eran testigos de estas cosas.
Ahora había llegado el momento de su partida. Pablo ya no volvería a ver los rostros de los hermanos a quienes les había predicado el Evangelio en sus viajes misioneros. Por eso, en su conmovedora despedida, el apóstol expresó ante los ancianos: «He aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones». Pablo no sabía con certeza lo que le ocurriría al llegar a su destino. Lo único que sí sabía era que le esperaban prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo se lo venía advirtiendo, pero asimismo el Espíritu Santo lo impulsaba a avanzar hacia Jerusalén. Cualquiera evitaría dirigirse allí donde sabe que le espera la cárcel y grandes dolores, pero no así Pablo. Porque desde que reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, siempre buscó y siguió la guía del Espíritu Santo. Nunca se detuvo a buscar su propia conveniencia o a seguir su voluntad personal. Para él, su mayor deseo era agradar al que le dio salvación y lo integró a la misión. Por eso, además de amor y humildad, Pablo manifestó su increíble valor, su increíble valentía como resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Por más que muchos trataban de convencerlo de que no subiese a Jerusalén para evitar el sufrimiento, Pablo declaró: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios». Pablo solo quería una cosa: concluir su carrera con gozo. Nada más le importaba, ni los padecimientos, ni las amenazas. Estaba dispuesto a dar su propia vida. Él quería concluir su carrera. No importaba en qué posición cruzara la meta. Quería llegar al final. Quería cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús. El ministerio de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Jamás pensó en postergar o evadir su viaje a Jerusalén. Estaba listo a atravesar cualquier situación, siempre que el Señor fuese a su lado. Por eso Pablo continuó en la carrera hasta la meta. Y en el final de su ministerio, victorioso, proclamó: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Aún sabiendo que le esperaban muchos sufrimientos, también Jesús siguió adelante en su camino a Jerusalén. Cuando se aproximaba a su pasión, en ese momento Pedro trató de disuadirlo, trató de detenerlo para que no subiera a Jerusalén y fuese allí martirizado. Pero el Señor lo reprendió duramente y le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pablo sabía poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Por eso reaccionó con valor en su camino a Jerusalén, como su Señor Jesús. Continuó con la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es el Evangelio de Jesús. El Evangelio en el que creemos que somos salvos solo por creer en Jesucristo, solo por su gracia. Más allá de nuestro origen racial o de nuestra condición personal, como proclamó Pablo: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta es también nuestra convicción, que por el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, confesándolo como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna solo por gracia. Amén. Iniciando el año 2026, queremos tomar este versículo,
tomar como versículo clave Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a leer juntos, ¿sí? ¿Ya? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. A medida que transcurra el año, aprendiendo del ministerio de Pablo en las lecturas que veremos del libro de Hechos, que todos lleguemos a hacer la misma confesión que él hizo. Por dejarnos primeramente conducir por el Espíritu Santo, por desestimar lo que hay en el mundo y poner nuestra mira en las cosas de Dios, por anhelar la corona de justicia preparada para todos los que aman la venida del Señor Jesús, por procurar acabar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús, siendo testigos de Cristo, por predicar el Evangelio de la gracia de Dios ante las almas. Por eso queremos tomar 3 títulos de oración, como siempre hacemos para este año 2026. Primero, adoración verdadera. Manifestar nuestro amor al Señor más que a cualquier otra cosa, brindándole nuestra mejor adoración en nuestros cultos dominicales y reuniones de oración, en los grupos celulares y en la unidad familiar. En la unidad familiar como pequeñas iglesias hogareñas. Segundo, correr la carrera con gozo. Esto habla de nuestro crecimiento espiritual, por dar frutos agradables al Señor, por nuestra entrega personal y voluntaria. Crecer en el amor, la humildad, la constancia y el valor. Por meditar en la palabra y por nuestra oración en el Espíritu Santo. Por nuestro servicio en la iglesia. Por fortalecer nuestra exposición de testimonios con corazón quebrantado, activando los estudios bíblicos personales y estableciendo nuevos maestros. Y tercero, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Salir a compartir la salvación de Dios a las almas, orando por las misiones y el establecimiento de discípulos comprometidos, pastores y misioneros. Que en este año 2026, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, al igual que Pablo, demos nuestra mayor entrega a nuestro Dios. Amén. Vivamos continuamente como sus siervos fieles, con toda humildad, amor, valor y muchas lágrimas por las almas, predicando arrepentimiento y fe, poniendo la mira en las cosas de Dios, corriendo la carrera hasta el final para alcanzar la corona de justicia que nuestro Señor Jesús nos tiene preparada. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar juntos, oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos una dirección espiritual a través de ella en este nuevo año que comienza. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti como siervos, siguiendo la guía de tu Espíritu Santo en todo momento, para cumplir tu voluntad antes que nuestra propia voluntad. En este nuevo año que comienza, ayúdanos a consagrarnos completamente, a entregarte nuestra mayor adoración, a correr la carrera con fidelidad, creciendo espiritualmente por tu gloria y también dando testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has permitido vivir hasta ahora y sabemos que tú continuarás a nuestro lado hasta el final. Pero mientras tanto nosotros deseamos, anhelamos, procuramos, nos proponemos correr la carrera hasta llegar a la meta, donde tú nos esperas con esa corona de justicia, con ese galardón eterno. Ayúdanos, Señor, sosténnos en el camino y ayúdanos a ser fieles a ti en todo tiempo. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.